con motivos especiales, perfectos y santos para Él. Y sé que Él nos ha llamado en esta mañana a congregarnos como pueblo santo suyo, una congregación que sabe adorar, una congregación que sabe que Dios es todopoderoso para suplir todas nuestras necesidades y que a través de la palabra que Él nos da, que es espíritu y es vida, es su palabra viva y eficaz, la palabra que tenemos muy cerca de nuestro corazón, que la tenemos maravillosa y magistralmente escrita a través de la inspiración de su Espíritu Divino que dio a hombres para que esa palabra que tenemos, que es la Sagrada Biblia, tenemos hoy todo disponible, pero el Señor no quiere que la palabra esté solamente escrita acá, sino que esta palabra penetre a lo profundo del corazón y donde quiera que vayamos no haya necesidad de que hasta que recurrimos a abrirla, eso pasa al principio, la empezamos a abrir, la empezamos a escudriñar, pero el Padre quiere que la llevemos aquí, en la mente, y la tengamos en el corazón. Entonces, vamos a mirar cuál es el mensaje que el Padre nos trajo en el día de hoy. Yo le he rogado a Él que, conforme la necesidad que cada uno tenemos, esa palabra venga y sacie nuestra necesidad. Tengo que hacer referencia a la predicación de la palabra del domingo pasado. Yo después tuve tiempo de ir a hablar con el siervo de Dios que vino a darnos la palabra. Y el Señor nos ha colocado en nuestro corazón que nosotros que hemos estado pasando por sufrimientos, por aflicciones, por angustia, y que conocemos en verdad el dolor que hay y la expectativa que hay de tener una iglesia como conforme al corazón de Dios, es el propósito de nosotros. No una iglesia conforme a mi querer, conforme a mi voluntad, sino conforme a lo que Dios a través de la palabra misma nos dijo que es una iglesia. Hace 15 días nos estuvo compartiendo también la palabra el hermano Albertico Peláez y él se esforzó. Nosotros, que somos sus amigos, conocemos cuánto ayunó, cuánto veló, cuánto le clamó al Señor para que enviara la palabra. Y la palabra de ese día hablaba sobre una iglesia primitiva. Nosotros sabemos que el inicio de la iglesia, esa iglesia primitiva, era la iglesia que Dios quería en ese tiempo, pero es igual la iglesia que quiere hoy Dios. Son los principios básicos que el Señor dio para que existiera una iglesia y eso jamás se deben quitar, a pesar de la modernidad, a pesar de los avances informáticos, a pesar de que en este tiempo se ha aumentado la prisa, el afán, la ansiedad y muchas cosas han cambiado, pero el Señor dice que su palabra permanece para siempre. Es decir, esa es la iglesia que el Señor quiere. La iglesia primitiva, nos recordaba el hermano Albertico, era una iglesia que nació del corazón de Dios, una iglesia basada absolutamente en algo primordial y principal, que es el amor de Dios manifestado a través de cada uno de nosotros. Dice que esa iglesia tenía varias características. Dice que estaban unidos juntos. Entendemos que juntos compartían sus tristezas, sus pesares, sus angustias, la persecución misma, que en ese tiempo era una persecución tan terrible, tan violenta. Ellos experimentaban la pobreza absoluta porque fueron despojados de todos sus bienes, fueron muchos echados a la cárcel, muchos fueron azotados, muchos aún murieron en esas cárceles. Muchos nosotros vemos esa persecución después de la muerte de Jesús y de su resurrección, que fueron llevados a las cárceles y les perseguían solamente por algo importante, que es lo que nosotros hoy defendemos, que se llama la fe. Se les perseguía porque predicaban a un Cristo que es el que salva, que es el que libera, que es el que sana, a un Cristo que ellos conocieron en su vivencia y por decir que Él era el Hijo de Dios. Eso transformó lo que la cultura había entendido, que los reyes eran los que estaban en ese tiempo gobernando, que eran los poderosos, porque igual la palabra de esos reyes era muerte para algunos, vida para otros. Y lo que decía esos reyes era lo que se hacía independiente de que fuera bueno o que fuera malo. De hecho, todo era malo.
Pero cuando vino Jesús, vino a cambiar la historia y vino a cambiar todas las cosas, y decimos que de alguna manera maravillosa el Señor dice y lo colocó en nuestro hablar y en nuestro tiempo, diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Entonces eran perseguidos porque querían defender esa fe, y el Señor nos tiene en este lugar es precisamente para que nosotros crezcamos en la fe y para que de alguna manera entendamos que no podemos negar lo que hemos oído, lo que hemos aprendido y lo que conocemos de Dios a través de su amado Hijo. Estamos aquí para crecer en la fe, pero el Señor dice que por eso es necesario congregarnos. Yo sé que cada uno, y he hablado con varias personitas que de pronto dicen: yo ya no quiero saber nada de iglesia, yo he visto tantas cosas malas, he sido defraudado, yo a la verdad ya no quiero saber nada de iglesia, yo prefiero tener comunión con Dios a través en mi casa, porque ya tengo la escritura, miro de vez en cuando una prédica, un mensaje a través del internet, y estoy sola y no tengo problemas. Y me dicen, y pues puede ser una parte de la realidad, me dicen: he crecido más en este tiempo en mi casa, solo leyendo la palabra, que los 10, 15, 20 años que duré en una iglesia cristiana. Pero hay un pero: el Señor nos llamó a congregarnos. Yo no concibo para mi vida, un domingo sin que yo tenga que reunirme con los hermanos, porque entre hermanos, eso es lo que quería el Señor, lo que quiere, que se manifieste el amor, que se manifieste la misericordia. Eso ahorita en mi casa no voy a crecer, porque es que el crecimiento de la iglesia y la madurez espiritual de nosotros como creyentes lo da el Señor en ese trato que tenemos los unos con los otros. Yo en verdad no sabría si estoy expuesta a la ira si no me confronto con alguien, y en esa situación depende de mi conducta. Mis hermanos sabrán si en verdad he aprendido paciencia o en verdad hay ira, enojos, celos, envidias, chismes, dice el Señor, enemistades. Todas esas cosas no serán confrontadas sino hasta que nosotros vivimos en una comunidad. El Señor quiere que haya una iglesia que dé testimonio a los de afuera de eso trascendental que vino a hacer Jesús en nuestras vidas. Amén. En mi predicación es cuál es el motivo de nuestra reunión. Yo sé que hay muchos pastores, mucha gente inquieta porque nos estamos reuniendo. Y yo digo: ¿cuál es la inquietud? O sea, ¿por qué se inquietan? ¿Por qué están expectantes? Porque he oído que muchas iglesias están orando por nosotros, pero yo a la verdad que tengo un mensaje para ellos, y es decirles: si ustedes oran, oren con fe, porque pareciera que no creyeran lo que están orando. Están orando para que nosotros no vayamos a caer en falsas doctrinas. Están orando por nosotros porque tienen gran temor de que nos perdamos. Están orando por nosotros porque dicen que de pronto vamos a crear una secta por allá, no sé, están muy preocupados. Pero yo les diría a ellos: oren con fe. Tengan fe de que lo que ustedes están pidiendo para nosotros, Dios lo está haciendo. Porque el Señor nos dice que la fe es creer sin haber visto. Entonces, si yo estoy orando por alguien, mis palabras tienen que ser unas palabras que en verdad respalden lo que yo estoy orando. O sea, si le estoy orando al Dios Altísimo y sé que Dios me oye, ¿cómo no voy a pensar que Dios está actuando en medio de la nada? En medio de lo que vemos a veces, porque este tiempo ha sido para nosotros un tiempo difícil. Como decía el Vini hace un momentico, estamos tratando de que el Señor nos permita construir una iglesia que decimos que no solamente una iglesia, son unas paredes, unas bases, unas sillas, unos equipos, sino que la iglesia, dice el Señor, que es un cuerpo que se ama, un cuerpo de paciencia, un cuerpo de benevolencia, un cuerpo que se ayuda mutuamente, un cuerpo que se edifica. Y lo más espectacular es que ese cuerpo tiene una cabeza que se llama Cristo. Y nosotros sabemos y todos estamos confiados que lo que le estamos clamando al Señor es que seamos guiados por su Espíritu Divino. Amén. Que no sea solamente una figura de un hombre que se pare aquí al frente y todos digamos: oh, mi pastor, y sabiendo que el Señor nos dijo que Él es nuestro pastor.
sabiendo que cuando Cristo Jesús vino dijo: yo soy el verdadero pastor de las ovejas. Él dijo: yo no soy asalariado. El asalariado viene y cuando ve que el lobo viene sale corriendo, deja sus ovejas. Él dijo que Él venía a cuidarnos y a pastorearnos, y tenemos que tener fe de que es así. No está aquí, pero nosotros sabemos que físicamente no está, pero que espiritualmente está y nos va a pastorear donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa, con los amigos. Y algo espectacular es que Él dice que eso que está haciendo con nosotros también lo va a hacer con nuestros hijos. Amén. Esa es esa expectación. Entonces, ¿cuál es el motivo de reunirnos acá? Por si alguien pregunta, y preguntan mucho. ¿Cuál es el motivo de nuestras reuniones? Y decimos que el motivo central de nuestra reunión es Cristo. No hay otro motivo para que estemos reunidos acá. No hay otro nombre en el que pudiéramos nosotros reunirnos y congregarnos, que es solamente la salvación que hay en Cristo, y por eso estamos acá. Uno de los motivos de nuestra reunión, el primero creo que es lo primero, porque empezamos aquí esta mañana, fue para alabar, para bendecir y para darle gracias al Señor. Decía Ivancito, para darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo, amén, porque esto es continuo de continuo. Le damos gracias, decimos, por todas sus proezas, por todas sus maravillas, por toda su grandeza, por todo su poder, porque cuando el Señor Jesús nos abrió los ojos espirituales, fue cuando empezamos a contemplar las maravillas de Dios. Antes las veíamos ahí, pero sabíamos que existía, veíamos el sol y así el sol que calienta, que sale, veíamos la noche, veíamos la naturaleza y hasta de pronto dudábamos quién hizo todo eso, y pues están las filosofías, la ciencia misma que a veces niega la misma creación de Dios o niega al mismo Dios. De hecho, hace poco murió uno de los científicos famosos, no sé expresar su nombre, Stephen Hawking. Bueno, leyendo en las revistas de ciencia dice que es el hombre más sabio con el que contaba la humanidad en este tiempo. Pero lo increíble, lo asombroso, es que no conoció a Dios. Bendito sea Dios que lo conocemos y sabemos que existe y es real, amén. Entonces, él mismo en sus últimas declaraciones a las revistas y todo decía, pues con todo lo que yo he entendido de ciencia, con todos los avances, y no hemos encontrado ni siquiera una semejanza de lo que es Dios. Yo decía, terrible, Padre mío, un hombre sabio y entendido, pero el Señor nos dijo que Él era sabio y entendido, pero en la sabiduría de este mundo. El Señor nos dijo que esa sabiduría es animal y es diabólica. Pero dice el Señor que la sabiduría que viene de lo alto, dice que ella es primeramente pura, amable, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, que se siembra en justicia para los que buscamos la paz. Entonces, volvemos a decir que cuando el Señor Jesús nos abrió los ojos, empezamos a mirar y a sentir la presencia de Dios en cada detalle de las cosas que están creadas. Ahí sí empezamos a mirar, ¿qué es el sol? ¿Cómo es que alumbra? ¿Cómo es que tiene su brillo, su esplendor? Aparte de eso, dice la misma palabra de Dios que tiene un camino ya determinado por el Dios Altísimo para que sea día, para que sea noche. Bueno, y empezamos a contemplar toda la naturaleza y decimos que con solo contemplar la naturaleza llegamos a tener un entendimiento de quién es Dios. ¿Por qué venimos a alabar, bendecir y dar gracias a Dios? Primeramente que todo porque nos envió un Salvador, porque sin Cristo estábamos perdidos, estábamos muertos, ni siquiera sabíamos de dónde veníamos, qué estamos haciendo aquí, ni para dónde íbamos. Hace tiempos una cantante por ahí canta en una de sus canciones, decía, no sé a dónde van los muertos, no sé a dónde van. Precisamente hace poquito estuve en el funeral de una tía y un pastor que dirigía el servicio decía, tengo 3 preguntas. ¿Qué hacerles? ¿Ustedes saben qué va a pasar después de la muerte?
Otra pregunta de ellas era: ¿nos estamos preparando para lo que hay después de la muerte? Y si hoy me muriera, ¿qué pasaría conmigo? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos da respuesta a todos esos interrogantes. De hecho, hablábamos ayer con otra personita y nos decía: no, yo no sé, y es creyente, la verdad, pero hasta ahora está empezando los caminos del Señor. Entonces ella nos decía: yo sí tengo temor a la muerte. Entonces nosotros le decíamos no. Y ella pues quería empezar porque nos decía que no sabía qué pasaría después de la muerte. Igual nos llegó a decir que el infierno era esta vida en la que estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Y la verdad nos la revela las Sagradas Escrituras, y toda ella nos la revela a través de Jesús. Sin Cristo Jesús no sabríamos en verdad lo que hay después de la muerte. ¿Por qué sabemos qué hay después de la muerte? Pues porque Jesús, después de que murió, resucitó. Y vino y nos dio testificando de que en verdad Él resucitó de los muertos, y también nos dijo que había un mundo más allá. O sea que nuestra vida no es una vida que se acaba, sino es una vida eterna, que no morimos en el momento en que se separa el alma del espíritu y va el cuerpo al polvo de la tierra, sino que somos seres eternos. Unos vivimos eternamente para salvación y otros para condenación. Le damos gracias al Señor y nos congregamos en este lugar, porque por lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas, dice la palabra que nosotros antes estábamos muertos en pecados, delitos y transgresiones. Claro, el hombre natural decimos estamos vivos porque pues igual me levanto en la mañana, porque trabajo, porque duermo, porque vivo. Pero cuando Dios nos dijo a través de las Sagradas Escrituras que estábamos muertos en pecados, delitos y transgresiones, es que estábamos ajenos a la vida de Dios Altísimo, que es el que da vida. Pero lo espectacular es que Jesucristo nos resucitó y nos dio una vida que decimos que es una vida espiritual. Dios es espíritu y por eso no lo podíamos conocer, porque Él es espíritu, amén. Pero Él nos dio ese espíritu para que nosotros entendiéramos también qué es lo espiritual. También dice la palabra que nosotros estábamos en tinieblas. Y uno, pero no entendí, el mundo natural no entiende eso, porque decirnos que estamos en tinieblas cuando está de día, uno dice, pero no estamos en tinieblas, pero es tinieblas porque no entendíamos, vuelvo y digo, las cosas espirituales. Ni veíamos a Dios, ni podíamos comprender cómo era Él. Pero Jesús nos dijo que Él es la luz que vino al mundo. Esa luz que alumbraba desde la eternidad, pero que el hombre no conocía la luz porque no quería la luz. Y el Señor Jesús nos dice que el mundo no quiere la luz porque la luz confronta el pecado de los hombres. Dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero la luz vino al mundo y está con nosotros, amén. Estábamos ciegos, estábamos sordos, éramos mudos. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a dar vista a los ciegos, a abrir los oídos de los sordos y también a dar el don del habla a los que estaban mudos. Ciegos porque no veíamos el pecado que había en nosotros. A veces inclusive veíamos más el pecado que estaba en los demás que el que habitaba en nosotros mismos. Sordos porque no queríamos oír la voz de Dios. Y de hecho la mujer, la señora con la que hablábamos ayer, ella nos decía que cuando llegaban los cristianos, que llamamos nosotros los cristianos, los evangélicos, a predicar el evangelio, ella decía: vayan, suéltenle los perros a esa gente, porque son gente sin oficio. Bueno, hasta que Dios llegó a su vida, y entonces ahora ella nos dice: yo quiero hacer lo que ustedes hacen, yo quiero predicar eso que ustedes predican, porque he conocido la salvación que hay en Cristo. Y mudos porque pues hablábamos las necesidades que habla el mundo, pero
no hablábamos vida, no hablábamos palabras de vida. Cuando conocemos a Cristo, Él nos da vida y nos permite hablar. Y entonces Dios nos va quitando esa timidez que tenemos a veces para poder compartirle a alguien el Evangelio. Nos dio el don del habla, pero para hablar palabras de vida eterna. ¿Amén? Esa es la grandeza del Señor. Nos reunimos en este lugar y nos congregamos como hermanos por lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Decimos que antes estábamos esclavos, éramos prisioneros, y uno dice, pero yo no estaba preso porque nunca estaba en una cárcel, yo no estaba en cautividad, porque igual tenía libertad. Y uno pensaba que en verdad uno estaba libre, porque nos han dado a conocer que los presos son los que están allá en una cárcel, confinados tras unas rejas, y pues muchas veces años y muchos años allá, esperando a ver cuándo les dan su libertad. Entonces eso era, en el mundo físico veíamos esa clase de cárceles y prisiones, pero el Señor Jesús nos dijo que nosotros estábamos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Queriendo aún a veces dejar de pecar, era una fuerza mayor que nos obligaba a hacer aquello que nosotros a veces no queríamos. Amén. Amén. De pronto a mentir, a robar, a ser adúlteros, a ser fornicarios, a ser, el Señor dijo, asesinos. Y uno dice, wow, pero nunca asesiné a nadie. Pero Él nos mostró que no era solamente asesino el que mataba, el que quitaba la vida física, sino que es cuando nosotros desprestigiamos a las demás personas, cuando hablamos mal de ellas, cuando no los perdonamos, le estamos robando la vida, la posibilidad de vivir. Entonces decimos que Cristo Jesús vino a darnos esa libertad y dijo que Él vino a quitar, a romper las cadenas que nos ataban a ese pasado que nos fue heredado desde nuestro padre Adán, por la desobediencia de Adán y por la desobediencia de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Quedamos confinados y fuimos esclavos. Pero el Señor Jesús dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para darnos libertad. De hecho, Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. De hecho, también vemos que cuando nosotros conocemos un poquito de la palabra, vamos siendo libres de algunas cosas. Pero cuando entramos más en lo profundo a buscar al Señor, ese conocimiento nos va haciendo libres de muchas cosas. Y ese es un proceso continuo que el Señor sigue haciendo hasta el día que partamos para la eternidad, ¿cierto? Es un proceso continuo. También nos dice la Escritura que cuando el Señor mandó a Cristo Jesús, lo mandó para sanar a los enfermos. Y nosotros no sabíamos la enfermedad que teníamos dentro de nosotros, que se llama pecado. Eso que está dentro del corazón, pero solamente sabíamos que estaban enfermos cuando estábamos con una enfermedad física, porque se mermaba nuestras actividades, muchas veces hasta estando en cama, o muchas veces hasta yendo a un hospital. Pero el Señor dijo que estábamos enfermos, y enfermos es que el corazón por dentro estaba dañado. ¿Dañado de qué? Dice el Señor, de rencor, de raíces de amargura, de envidias, de celos. Y el Señor Jesús nos dijo que todo eso salía de dentro del corazón del hombre. Una podredumbre total. Él dijo que estábamos en una inmundicia, dijo el Señor. No la veíamos, pero el Señor, que sí ve lo que hay en el corazón, pues sabía cómo estábamos. Pero lo espectacular también de todo eso, para darle gracias hoy, es que aún cuando el Señor vio que estábamos así en inmundicia dentro de nuestro corazón, dice que nos amó primero. Él no esperó a que nosotros dejáramos el pecado, porque de hecho Él sabe, y nosotros sabemos que nosotros por nosotros mismos no podemos dejar el pecado. Entonces Él sabía esa inmundicia tan terrible que estaba dentro de nosotros, pero Él no esperó a que fuéramos buenos para amarnos.
Él no esperó a que nosotros cambiáramos nuestra antigua manera de vivir para amarnos. Dice que de tal manera nos amó que nos envió un Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Y nos dijo que esa sangre preciosísima que el Señor vertió en el madero de la cruz, por esa sangre que Él puso por señal segura de salvación, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro todo, dice que esa sangre es una señal segura de salvación para nosotros, y aún dice que la mandó para nuestras casas. ¿Sí? De hecho, Él dice: cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es un proceso de fe. Eso se debe dar como un proceso de fe antes de ver. O sea, yo tengo que creer que si mi hijo está en una situación, se volvió un delincuente, está en la calle, Dios Altísimo dice que nosotros en nuestro corazón lo amemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo la salvación de Dios, que en algún momento, tarde que temprano, el Señor nos mostrará su victoria sobre la misma muerte y la misma inmundicia que hay en el corazón de las personas. Pero Él nos mandó a amar, y amar como Él nos amó primero. Dice que así nosotros debemos amar a la gente antes de esperar que sean transformados y cambiados para poder decir: ahora sí lo puedo amar. No, es al contrario, es desde ya, porque ese es el amor que restaura. Pasamos a un segundo plano y decimos que alabamos, bendecimos y glorificamos al Señor por un llamamiento que Él nos hizo, y vamos a mirar qué llamamiento hizo el Señor a nosotros. Primero que todo, tengo acá en mis apuntes, es a creer y a tener fe. Es un proceso de fe, y dice el Señor que esa fe fue un regalo de Dios Altísimo que nos dio a nosotros en el corazón para poder creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo por ti, por mí y por todos los pecadores, y que murió en la cruz, y dice que luego el Señor lo resucitó de los muertos, y que ahora está a la diestra del Padre, dice el Señor, haciendo algo maravilloso para nosotros, para los que creemos. Y dice que Él es un sacerdote santísimo, y aparte dice que es un abogado que nos defiende delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí en la tierra, porque todavía cometemos pecados, y pues algunos solamente nosotros los conocemos, otros a veces son muy visibles a la comunidad. Qué espectacular que fuera que cuando recibimos a Cristo Jesús en verdad nuestra vida cambiara totalmente, pero no es así, es un proceso. Por eso hace unos días que escuchaba, porque hay muchas voces alrededor nuestro hablando, nos toca pedirle al Señor que nos permita escuchar la voz de Él, y pues de todas maneras estos oídos están, y pues tenemos que escuchar también lo natural. Yo sé, y desafortunadamente y afortunadamente también, a las iglesias cristianas, ¿quiénes van? Pues personas pecadoras como yo y como todos nosotros. Lo espectacular es que nosotros reconocemos que somos pecadores. Amén. Claro, ya no reincidimos en cierta clase de pecados que los fuimos identificando y que fuimos clamándole al Señor porque nos permitiera echar fuera de nosotros esa vida antigua que teníamos llena de pecado y de maldad. Entonces pareciera que algunas personas miraran que aquí nos estamos reuniendo y nos miran, todos los defectos están muy visibles. Entonces yo entro en la defensa como entraba Jesús por nosotros, y yo dije: sí, allá nos reunimos una cantidad de gente pecadora, pero tenemos una confianza grandísima en Dios, y Él está con poder restaurando nuestras vidas. ¿Sí? Algunos mentimos, y seguramente pues le clamamos a Dios que nos ayude a no mentir, porque hay una gran presión, y a veces, ¿por qué se miente? Por temor a veces a no ser muy del agrado de las personas, o no sé, solo Dios sabe. Por eso es que Dios dice que no juzguemos, que no condenemos, que no murmuremos,
porque solo Dios Altísimo sabe todas esas presiones que tenemos sobre nuestra alma, que nos llevan a seguir pecando. Pero vuelvo y digo, ya no lo hacemos reiterativamente y ya conocemos que es pecado. Conocemos que es pecado mentir, conocemos que es pecado robar, conocemos que es pecado matar, conocemos que es pecado la envidia, los celos, todas estas cosas que el Señor en su palabra nos dijo que es pecado. Igual el Padre dijo que nos dio su Espíritu para que nosotros hagamos una clara diferencia entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Desafortunadamente el pecado se viste, dice el Señor que el maligno se viste de ángel de luz. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos cada día más a la luz que nos da la palabra para poder identificar bien, para que el enemigo no nos engañe, para que el enemigo no nos seduzca a hacer cosas que pareciera que fueran buenas delante de Dios, pero que en la presencia de Dios son inmundas. Es como cuando alguien nos da a nosotros un billete falso. ¿Por qué lo recibimos? Porque se parece muchísimo al original, ¿cierto? Y si no, de plano, si lo pudiéramos ver, diríamos, oh, este billete es falso, ¿sí? Pero a veces, cuando llega un billete falso y pasa entre lo que estamos chequeando, y a veces ni siquiera nosotros mismos detectamos que el billete sea falso, sino eso cuando vamos a pagar, ¿cierto? Y entonces el billete es falso y me dice, wow, ¿en qué momento me dieron este billete falso? Pero volvemos a decir que es que la falsedad cada día se perfecciona. ¿Para qué? Para engañar, dice el Señor, aún a los escogidos. Nosotros fuimos llamados, somos escogidos de Dios. Entonces Él nos llamó primero que todo para creer y para tener fe, y igual el Señor nos dice que la fe es un regalo que llegó del cielo. Por eso no nos ofendamos con las personas que no creen, porque yo no sé de qué manera maravillosa el Señor nos dio ese regalo de la fe, que es donde se inicia nuestra vida cristiana, ¿sí? Alguien nos habló, y bendito Dios que nos habló en el entendimiento para poder entender qué es lo que nos hace cambiar, qué es lo que transforma nuestras vidas. Y pues hay cantidad de literatura, tenemos Marcos 9:23, si alguien tiene sus Biblias por ahí, alguien me va acompañando a leer. Bueno, decimos que el tiempo es corto, pero bueno, vamos a ir adelante. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Bueno, Jesús dijo, ¿cierto? ¿Y dijo qué? Si puedes creer, Al que cree. todo lo es posible. Vamos a tomar esa sola, aquí hay más, pero bueno, con esa sola nos basta. También me llamó el Señor Jesús para arrepentirme de mis pecados. De hecho, antes de que naciera el Señor Jesús, no, ya había nacido. Bueno, Juan el Bautista, dice el Señor que él fue el que Dios Altísimo preparó y mandó delante de Cristo para alumbrar el camino y para testificar que venía uno que era más poderoso, que venía del cielo. Amén. Alguien testificó aquí en la tierra, un ser vivo como nosotros, pero a quien Dios había preparado para que él dijera, este que viene es el Hijo de Dios, ¿sí? Y él dijo, él vino diciendo y anunciándole al pueblo de Israel, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Pero también cuando el Señor Jesús empezó su vida pública, después de que recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice que lo primero que él hizo cuando fue a predicar fue decirle a la gente, arrepiéntanse, ¿sí? Y es una palabra que debe estar pendiente en nosotros todo el tiempo, para que siempre cuando doblamos nuestra rodilla le digamos al Señor, ayúdame a arrepentirme, ¿sí? De algunas cosas de las que yo hice cuando estaba muerto en pecados, delitos y transgresiones, porque dice que todos esos pecados el Señor los perdonó y ya no se acuerda de esos pecados, de los pecados pasados. Pero de los presentes tenemos que hacer conciencia en que hay pecado en nosotros. ¿Quién me dará esa conciencia de pecado? La Escritura y el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice, arrepiéntete de tus pecados, y nosotros vemos, bueno, por ejemplo, Mateo 9:13. Mateo 9, versículo 13. Dice, Id pues
y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno. Entonces el Señor Jesús vino a buscar no a los justos, sino a los pecadores, pero a llamarnos al arrepentimiento. Bueno, también en sus casitas ustedes pueden ver esa parte de lo que Dios pide de nosotros en el arrepentimiento, que es en Apocalipsis. Y en Apocalipsis hay un capítulo completo que habla el Señor Jesús, que es el ángel. A las iglesias dice que les habla a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, bueno, a esas iglesias. Y cuando les fue a hablar a todas esas iglesias, les dijo: yo conozco tus obras. Es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros: yo conozco tus obras. Es decir, el Señor sabe qué conocimiento tenemos, lógicamente, de Él. Pero también hay algo importante que el Señor quiere ver, es que yo obre conforme a la fe que Él me ha dado. Amén. Es decir, poner por obra lo que el Padre quiere que yo obre de esa manera hoy. Y allá cuando le habla a las iglesias, entonces le dice: yo conozco tus obras. A una iglesia le decía que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá no fueres tibio, porque a los tibios los vomitará el Señor. Igual a otra iglesia de pronto le dice: yo conozco tus obras primeras, tu arduo trabajo, tu labor en la iglesia, pero sé que has dejado tu primer amor. A otra iglesia le dice: tú crees que eres rico, pero en verdad eres un pobre miserable, porque amontonaste muchas cosas, pero de eso no se trata la riqueza. ¿Amén? La riqueza es tener el conocimiento de Dios habitando con nosotros y enseñándonos. Y a otra iglesia le dice: yo sé que tú dices que eres pobre, pero eres rico en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento del Dios Altísimo. Pero allá en esas iglesias siempre les dice: arrepiéntete, porque si no te arrepientes, entonces quitaré tu nombre del libro de la vida. Si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y dice: y no heredarás las promesas. Entonces el arrepentimiento es un acto continuo, ¿amén? Permanente. También el Señor Jesús, cuando vino, nos dijo que Él venía a bautizarnos con su Espíritu. Dice, miremos Romanos 5:5, a ver, un versículo acá, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos ha dado. ¿Me? Claro, sabemos que cuando el Señor Jesús vino, Él fue lleno del Espíritu Santo, y por eso fue que empezó su ministerio. Porque Él también nos dijo que sin el Espíritu, Él tampoco podría hacer nada. Nos dijo que todas las obras que Él hizo, las hizo por el Espíritu de Dios que estaba en Él. Entendiendo que sin el Espíritu, no, nada podemos hacer. También nos dijo que no nos pusiéramos tristes. Les dijo a los discípulos: no me pongan tristes, porque donde yo me voy a preparar lugar para ustedes. Y dijo: y aparte, si no me fuera, no les podría dar mi espíritu, porque entonces mi espíritu vendrá sobre ustedes. Y el Señor nos enseñó que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él nos bautizó con su Espíritu Santo. Amén. Es un bautismo que Juan dijo: yo no los bautizo con ese bautismo, solamente con el del arrepentimiento con agua, pero viene uno que es más poderoso para bautizarlos con ese Espíritu. Y el Señor nos dijo que el Espíritu que Él nos dio lo llamó el Consolador, y es ese Consolador que nos ayuda para cuando nosotros pecamos o cuando caemos en cualquier transgresión delante de Dios. Él está para animarnos, para decirnos: Cristo murió por tus pecados. Amén. Por esa sangre preciosa, Él es la propiciación por mi pecado. Y nos consuela, porque el diablo lo que hace es condenarnos por el pecado y hacernos sentir que ya no merecemos nada, que somos pecadores, que no somos dignos ni siquiera de pararnos aquí a predicar la palabra, o que no somos dignos de pararnos a dirigir una alabanza. Pues pecadores sí somos, amén, pero restaurados por la sangre de Cristo. Bueno, también el Señor Jesús nos llamó para morir, es decir, para morir
es dejar esa antigua vida mala, necia, insensata, y vivir una vida nueva. Es decir, el Señor Jesús nos dijo que era necesario también nacer de nuevo, pero miremos una porción de palabra en Romanos 8:13. Aquí yo escojo al azar, que Dios allá en nuestras casitas nos ayuda a mirar tantos versículos que apoyan lo que estamos diciendo. En Romanos 8:13, que si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces dice que el Espíritu de Dios hace morir en mí las obras de la carne. Es decir, no somos nosotros mismos. Por eso uno confronta muchísimo cuando uno no puede, cuando uno está en situaciones en las que parece que como que no estuviera en el Espíritu bien por las muchas cosas que pasan. Nosotros le clamamos a Dios porque Dios es el que nos da su Espíritu, ¿cierto? Y nos lo dice que Él no lo da porque ya Jesús pagó el precio por mi pecado. Él me da su Espíritu para que venga a habitar en mí, y por el Espíritu es que hacemos morir las obras de la carne. También el Señor Jesús nos llamó para que nosotros diéramos fruto. Y nosotros sabemos que la palabra dice que hay los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Y en Juan 15, versículos 16 y 17, Juan 15, 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Entonces sabemos que el fruto del Espíritu Santo empieza con el amor. Es esa la característica de nosotros los que nos vamos a congregar en este lugar. Amén. O en cualquier lugar donde de pronto el Señor nos lleve, porque nosotros no sabemos. Nosotros venimos acá expectantes y no sabemos, igual nosotros no llamamos a la gente. Ustedes vinieron por su propia voluntad, ¿cierto? De pronto, yo digo, movidos por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos lleva, ¿sí? A veces quisiéramos escoger algo, como de pronto a veces en este tiempo que decíamos, tener una iglesia como la del lugar de su presencia, una iglesia como la de Ricardo Rodríguez, pero más que todo decíamos era como por la multitud, por la organización que tienen, pero la verdad es que una iglesia se caracteriza y se sabe que hay iglesias porque hay amor. Es el fruto grande que el Señor nos da, ¿no? Y en ese sentido del amor, acordémonos que por allá en Primera de Corintios capítulo 13, por allá nos habla de la preeminencia del amor, ¿sí? Y nos dice, pero si ustedes tuvieran fe de tal manera que traspasen los montes de un lugar a otro, si ustedes hablar en lenguas angélicas, si ustedes dieran sus bienes por la gente que tiene hambre o que tiene sed, bueno, toda esa parte, sin embargo hay que hacerla, pero no tienen amor, de nada sirve. Es decir, todo será perdido si no hay amor. Pero también el Señor Jesús nos hizo una advertencia, nos dijo, no amen solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. Es decir, el amor se manifiesta a través de expresiones y a través de despojarnos a veces de cosas para darle a los demás, pero tiene que ser, el amor es la preeminencia de todas las cosas. También el Señor Jesús nos llamó para ser testigos fieles. Testigos fieles, volvemos a decir, del amor con que Él nos vino a dar, aún siendo pecadores, al morir por nosotros y crucificarse y luego resucitar. Entonces somos testigos de ese amor fiel que el Señor ha tenido para con nosotros, y dice que para con todos los hombres, porque Jesús no murió por uno, no murió por nosotros, sino dice que murió por todos los hombres. Diferente es que no todos los hombres puedan entender esa salvación que hay en Cristo. De hecho, también ayer compartíamos que solamente hay dos clases de personas aquí en la tierra: los que creyeron y los que no creen. Eso es lo que hace diferencia entre los hombres delante de la presencia de Dios. Amén. Los que creyeron y los que no creyeron. Pero hablábamos del fruto de la preeminencia del fruto más grande que hay, que es el amor. ¿Por qué nosotros queremos ser mejores cada día?
¿Por qué queremos dejar la naturaleza pecaminosa? ¿Por qué queremos morir a nuestra antigua manera de vivir? ¿Por qué queremos ser nuevas criaturas nacidas del Espíritu de Dios? Precisamente para que muchos no se sigan perdiendo, sino para que vengan a la salvación. Es el propósito fundamental. Y si alguien me pregunta por qué no estoy donde estaba antes y por qué estoy acá, yo digo por puro amor. Porque tengo amor por las almas que se pierden. Tenemos amor por aquellas personas que llegaron en un momento determinado a conocer de Cristo y que nuestros actos y nuestras acciones no testificaron y dijeron: ya no quiero ir a una iglesia cristiana, no quiero saber de Cristo. ¿Por qué? Porque no han visto en nosotros la criatura transformada que Dios quiere de nosotros. Por eso nos toca esforzarnos en dejar el pecado, porque el Señor dice que el pecado nos asedia, ¿cierto? Pero igual no desmayamos, porque sabemos que no es por mi propia voluntad o por mi propia fuerza que puedo cambiar mi naturaleza antigua, sino es por el poder del Dios Altísimo. Amén. Es decir, no desconfiemos del poder de Dios para quitar mi vida antigua, porque es que es Dios Altísimo el mismo que lo va a hacer. A nosotros, ¿qué nos toca? Dice el Señor, pónganse la armadura de Dios. Acuérdense que las armas de nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que hay en mi mente que me impide creerle a Dios como debo creerle. Porque oímos que dijo el Señor que al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿por qué deseamos dejar cuanto antes esa antigua manera de vivir? Porque tenemos que ser testigos primeramente en nuestra casa. Oh Dios Altísimo, para que ninguno de nuestra casa se pierda. Por más difícil que digamos: uy, no, es que no quiere recibir el Evangelio, pues de alguna manera estarán mirando en nosotros cosas que todavía dicen: uy, pero ¿cómo siendo cristianos todavía miente, todavía grita, todavía se enoja, todavía se emborracha, todavía, bueno, tantas prácticas que hay? Pero entonces esa es una lucha que tenemos, amén, de por amor a ellos dejar esa antigua, vieja, mala manera de vivir, por amor, por puro amor, porque queremos, como Dios Altísimo dice, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, amén. Pero tenemos que ser testigos de que Dios vino, hizo esa transformación, y nosotros si ya somos nuevas criaturas, como lo declara la Escritura, amén. Nacidas a la imagen del Dios Altísimo, esa imagen que perdió el hombre cuando desobedeció al Padre y fue arrojado del paraíso. Dice que Él nos llamó para identificarnos nuevamente con Él. Dice que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo para con Él, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados, sino mirando la salvación que hay en la sangre de Cristo. ¿Amén? Bueno, en Primera de Pedro, y ustedes lo leen en su casita, Primera de Pedro es un libro espectacular que habla a qué fuimos llamados. Y nosotros conocemos la vida de Pedro, su vida, una confrontación tan impresionante. Yo no sé, no tengo por acá. No, lo quité. Pero lo cierto es que Pedro, ustedes saben, todos sabemos, o bueno, no sé si sabemos, lo aprendemos, que Pedro negó a Cristo Jesús, ¿cierto? Y lo negó 3 veces. Que el Señor nos llame para confrontarnos con la vida de Pedro, que a veces le decimos al Señor: sí, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Creo que sí está aquí escrita. Miremos, por ejemplo, sí, Mateo 28, 19, ¿será? No, perdón, esa no es. No lo tengo. Pero igual en los evangelios creo que en algunos 2 evangelios nos cuenta la historia de Pedro. Y dice que Pedro le dijo: Señor, no te dejaré, porque él les estaba anunciando que iba a morir, que lo iban a maltratar, que lo iban a crucificar, pero también les estaba diciendo que al tercer día resucitaría, pero ellos dicen que no creían en eso que les estaba hablando. Y le decían: Señor, nosotros te seguiremos, a donde tú vayas, allá te seguiremos. Eso dijo Pedro: nunca te negaré, nunca te dejaré. Y dice que los demás que estaban con él también dijeron lo mismo, pero el que más énfasis hizo fue Pedro.
porque lo conocía, porque lo amaba. Pero vaya a ver, cuando él en verdad estuvo en una situación como la que pasó en ese momento, cuando ya se dio cuenta que físicamente se estaban llevando a Cristo, que llegaron, el ejército se lo llevaron, y cuando dice que él lo siguió, pues a una distancia considerable. Pero cuando llegó allí y vio que lo estaban maltratando, que lo estaban ultrajando, yo creo que diría, yo no me imaginé que este fuera el precio. El precio fue muy alto, ¿cierto? Dice que cuando lo vio en esa condición, entonces le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Y dijo, no lo conozco. 3 veces lo negó. Pero también después la historia nos cuenta el arrepentimiento tan impresionante de Pedro por haber negado a su maestro, a su Señor, a su Salvador. Cuando vino a confrontarse tan duramente cuando lo vio resucitado. Y entonces el Señor Jesús vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice que 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces que el Señor nos ayude a confrontar cómo está nuestra vida y a mirar allá en ese primer libro de Pedro, que son como 2 hojitas nada más. Pero Pedro dice allá para qué nos llamó el Señor, y allá encontraremos por qué estamos congregados, amén. Y en esas expresiones de Pedro dice primero, en primera de Pedro 1 del 3 al 5, ya casi vamos terminando, porque el tiempo va corriendo. Téngame un segundito de paciencia para concluir. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 5. Bendito es Dios y Padre, que según tu grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Ahí nos dice todo, ¿cierto? Para que... dice también Pedro que Dios nos llamó para ser santos, y en primera de Pedro, también capítulo 1, versículos 14 al 16 dice la palabra. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces Dios nos llamó a tener una vida de santidad. Pero la vida de santidad no se logra solamente encerrándonos allá a leer las escrituras, volviéndonos religiosos, vistiéndonos con vestiduras aparentemente recatadas, sobrias, no sé. No se logra solamente con estar en un templo, esa vida santa no se logra solamente con hacer confesiones solamente con la boca, sino que esa vida de santidad es una vida que diariamente está siendo confrontada con el pecado, lógicamente. Y dice que sed santos porque yo soy santo, entonces vamos mirando al que es santo. ¿A quién vamos mirando? A Cristo. Por eso es que damos gracias a Dios Altísimo que no nos permita mirar la figura de los hombres. Sí, allá en la iglesia Avivamiento está un pastor que se llama, creo que Ricardo Rodríguez. En la iglesia Su Presencia está un pastor que se llama Corso. En la iglesia donde nos congregamos hay un pastor David. En Calvary Chapel el pastor William. Pero dice el Señor que no tengamos la mirada puesta en los hombres porque fallamos, porque nos equivocamos. Pero vuelvo y digo, la diferencia está en que nosotros reconocemos el pecado, nos arrepentimos y Jesucristo nos justifica. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces miremos siempre a Cristo, porque en Él está la perfección. Él es la santidad. También el Señor nos llamó para anunciar el Evangelio. Y nos dice, ustedes que han conocido esta salvación tan grande, no se queden callados. Y entonces el Señor Jesús les decía, ir y hacer discípulos. Que desafortunadamente a veces es la parte en la que la iglesia no gasta el tiempo en hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo.
no de nosotros, discípulos de Cristo. Pero también el Señor dice cuál es el precio de seguir a Cristo. Dice que debemos dejar todas las cosas y seguirlo a Él. De pronto alguien dirá, oh, pero yo no puedo dejar todas las cosas para seguirlo a Él, porque pensamos que seguirlo a Él es que yo vaya y me dedique ahora a evangelizar y entonces deje el trabajo, deje los negocios, venda la casa y deje a mi familia. Pues no, hermanos, eso lo va dando Dios en nuestro corazón, amén. Porque Él sabe cómo nos puede ir despojando de eso que tenemos, que nos asedia, y todo lo que quiere el Señor es que dejemos el pecado, sino que las cosas a veces nos llevan a pecar las cosas que tenemos, pero Dios es el que Él va quitando de nosotros. De hecho, dice la palabra que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, su perfecta voluntad. También dice que nos llamó para heredar bendición. Casi que con esto terminaba porque falta una parte específica. En Primera de Pedro, vuelvo y digo que es que ese libro tiene toda esa parte. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 12. Finalmente, ¿sí? Sed todos de un mismo sentir, como compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para las heredades, para que heredases bendición, gracias. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Entonces el Señor nos llamó para heredar bendición, y ahí nos da un resumen pequeñito, pero también dice que porque los ojos de Dios están atentos a las oraciones de los justos. Yo pienso que lo que más queremos es que Dios escuche nuestras oraciones, ¿cierto? Y que Dios nos responda. Y terminamos con Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Todos los mandamientos de Dios se resumen en un solo mandamiento. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso es que nos vamos a ejercitar en este tiempo, en eso es que le vamos a pedir al Señor su fuerza y su poder, porque dice el Señor que si nos amamos nosotros, el mundo verá y creerá que venimos de parte de Él. Amén. Eso será el motivo por el que nuestra congregación seguirá reuniéndose. Amén. No solo manifestar el amor entre nosotros, sino también lógicamente en nuestras casas, en el trabajo, para que allá sepan qué es lo que nosotros tenemos de diferentes. Tenemos a Cristo, amén. Y damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor, y nos ponemos de pie para terminar este servicio.